del día de hoy. Listo. Ya estamos grabando. Buenas noches, hermanos. Estamos en la octava y última clase del curso de Doctrina de Dios. Hoy día vamos a concluir con dos temas, ¿no? Hay dos temas importantes, complementarios a todo el estudio, ¿no? Que están en el sílabus y tiene que ver, una vez habiendo terminado el tema de los decretos de Dios, cómo es que Dios decreta, cómo es que Dios ha predestinado, ¿no? Esa doctrina donde vemos que la predestinación es primero, después es el llamado, ¿no? El llamamiento que hace Dios a la persona y cómo es que trabaja, ¿no? Ya nos hemos ordenado en ese sentido. Y ahora, a partir de ahí, podemos entender un poco más algunos asuntos también de importancia, que son dos. El tema de la creación, ¿no? El tema de la creación, dice, hay dos frases que vamos a analizar el día de hoy con respecto a la creación, y tiene que ver con, en el principio Dios, ¿no? Esa palabra en el principio Dios, y la segunda frase, creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, en el principio, vamos a analizar un poco ese punto que a veces lo leemos rápido, ¿no? Pero no lo comprendemos. Ese es lo que vamos a tratar ahora. Y la segunda parte vamos a ver la providencia. También mencionar que voy a dejar hoy día, bueno, corresponde a un examen, pero vamos a hacerlo algo más simple. Vamos a hacerlo con una tarea y va a ser una tarea final que la van a entregar en el transcurso de la semana, apenas puedan, que tiene que ver con la providencia, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy esos dos temas. Quiero profundizar un poquito más en el tema de la creación. Muy bien. Eh, aparte, con respecto a la tarea que había dejado, Adrián ya no está, ¿no? Eh, He recibido la tarea de hermano Javier y de hermano Julio. Del resto no me han enviado nada, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Porque ministerialmente, ¿qué vamos a hacer? O sea, si dentro de los líderes no entregan tareas, o sea, cuando tengan sus responsabilidades en el liderazgo, tengan que preparar su enseñanza, la lección o la prédica, lo van a hacer a última hora o cualquier cosa que les venga a la mente, ¿no? Todo tiene responsabilidades, ¿no? Y dentro del seminario, las tareas es parte de nuestra responsabilidad. Bueno, estoy preocupado, ¿no? Porque son tres que no, Adrián, hermana Sol y la chica de Piura, ¿no? Que están faltando las tres, ¿no? ¿Alguien más falta? Bueno, a ver, hermano Javier, ¿pudieras exponer tu parte brevemente nomás? 3 minutos máximo. Explícanos el tema de la predestinación. O sea, ¿cómo lo explicarías tú? Si alguien en la iglesia te pregunta cómo explicarías el tema de la predestinación en relación a la elección. Sí, Bien, hermano Julio, lo escucho. ¿yo, Pastor Javier o Julio? Javier, Javier. Ya, perfecto. Bien. Eh, pero antes de hablar en sí el término de la predestinación, la doctrina, quiero tomar un minuto para hacer un poquito, un paréntesis ahí y a ver de dónde nace la doctrina de la predestinación. Para poder entender y desarrollar esta doctrina, perdón, es muy necesario ver un poco la historia. La iglesia primitiva no desarrolló la doctrina del libre albedrío, ¿ya? Así como tampoco desarrolló la doctrina de la predestinación. La iglesia predicaba el evangelio sin considerar el asunto de si alguien era o no predestinado. Se predicaba, llamaba al arrepentimiento y la gente se convertía y aceptaba el cristianismo, ¿ya? El hombre tenía la responsabilidad de recibir el evangelio, pero sin desarrollar ninguna doctrina al respecto. Eso hay que entenderlo. Así nace la iglesia en el primer siglo. Así nace.
Pero ¿en qué momento entonces se descubre, en qué momento los teólogos van a discutir la doctrina de la predestinación o no predestinación? Entonces, eso es muy importante también que ahí en mi trabajo he hecho mención para poder entender bien, porque hay dos corrientes, dos líneas. Entonces, en mi mejor creer, voy a decir, eh, pienso que una forma simple y sin complicaciones y responder mejor al llamado de la gran comisión, lo que dice Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y predicar el evangelio. Eso es lo que practicaba la iglesia primitiva. Bien, viendo un poquito, luego ya encontramos a Juan Crisóstomo. Esto es un teólogo, ¿ya? Donde hace énfasis en la presencia de Dios, mientras que la iglesia en Alejandría, bajo la exposición de Agustín de Hinopa, ¿no? Su énfasis sobre la predestinación de Dios. Es ahí donde nace esta doctrina, ¿ya? Agustín de Hinopa en 354 y 430, en esos años, mejor conocido como San Agustín, se envuelve en controversias doctrinales sobre el libre albedrío. Es ahí donde nace. Entonces, avanzando un poquito más, entendemos luego y vemos ya, y encontramos ya a casi todos los teólogos medievales se apartaron de la enseñanza de San Agustín, la etapa negra, oscura del cristianismo, vamos a decir, ¿no? En ese entonces se apartaron de todo, y no obstante, Tomás de Aquino en 1225-1274, un teólogo natural de Italia. Entonces, vuelve a poder poner en pie esta doctrina. Se mantuvo en las enseñanzas de la posesión predestinista, vamos a llamarlo así, predestinista de Agustín. No fue sino hasta que el teólogo francés Juan Calvino en 1509 y 1564 desarrolló la teología de la predestinación de modo más sistemático. Entonces, es ahí donde nosotros ya calamos, ¿no? En ese. Pero también hay algo muy importante que entender. Hay algo muy importante que entender que Jacobo Arminio, teólogo holandés, 1560-1609, fue el mayor oponente de la doctrina calvinista. ¿Ya? Arminio creía que la predestinación por lo atribuía a la presencia de Dios, quien tiene conocimiento de quienes habrían de recibir el Evangelio. Jacobo Arminio postuló que la gracia preeminente es otorgada por Dios a toda la humanidad. Ahí hay un versículo, San Juan 1:9, ¿ya? Y que está capacitada, dice, al libre albedrío para recibir el favor de Dios. Entonces, viendo ahora ya que hay dos corrientes sobre la predestinación por el lado de Calvino y por el lado de Jacobo Arminio, entonces vamos un poco a ver qué pasó en ese entonces, qué pasa más adelante, qué pasa. La controversia continuó, a pesar de la muerte de Jacobo Arminio, la controversia continuó en Holanda, hasta que en los años de 1618 y 1619, una asamblea de la Iglesia Reformada, conocida como el Sínodo de Dort, ¿ya? En el pueblo de Holanda, convocada por el gobierno holandés, rechazó las posesiones de Jacobo Arminio, ¿ya? Refirmaron las enseñanzas de calvinismo en ese entonces. Quedó claro y establecido a través de este sínodo o de la asamblea que podemos decir, ¿no? Este sínodo persistió en los 5 puntos que distinguen al calvinismo. De entonces, lo voy a rápidamente mencionar porque en ello está nuestra doctrina de la predestinación. Dice el primer punto, la predestinación total del género humano. 2, la predestinación incondicional y doble. Y aquí hay algo muy importante que habíamos tocado, el pastor, en esto de la predestinación doble.
Dice, ¿no? La predestinación incondicional y doble, unos a salvación y otros a condenación. Eso es muy importante conocerlo, hermano. ¿Cómo se llama? Me gusta ver esto. Y la tercera es la doctrina según la cual la obra expiatoria de Cristo es solamente para los elegidos. Cuarto, la gracia irresistible para los elegidos. Quinto, la perseverancia de los santos, es decir, que los predestinados no pueden caer de la gracia y condenarse. Hermanos, a pesar de los postulados del sínodo de Dor, las enseñanzas de Jacobo Arminio han continuado hasta nuestros días. Muchos movimientos evangélicos han continuado hasta nuestros días. Muchos movimientos evangélicos han adoptado las enseñanzas arminianas y algunos predicadores como Juan Wechsler han dado continuidad a dichas enseñanzas hasta el tiempo de la actualidad, hasta el tiempo de la actualidad. Pero vamos allá al punto de lo que la predestinación. Pero primeramente hay que ver qué entendemos por predestinación, de qué deriva, ¿no? Deriva del latín prae, que significa adelante, y destinare, fijar, destinar, designar, elegir. Significa destinar de antemano. Esa es la palabra que encontramos, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española dice destinar anticipadamente algo para un fin, dice la. Pero dicho por Dios, destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de su gracia han de lograr la gloria. Han de lograr la gloria. Hay un diccionario evangélico también, ¿ya? Conciso Oman, define así el término predestinación, la obra de Dios en ordenar la salvación de las personas sin que ésta tenga previo conocimiento. Así lo declara el diccionario. Pero para rápidamente ver, algunos consideran que en la base de Romanos 8:29, ahí se encuentra, de ahí es extraído esta doctrina de la predestinación. La predestinación quiere decir sencillamente que Dios ya ha determinado que cada persona que cree en Cristo, en verdad, ha de llegar a ser al fin conformado a la imagen del Hijo de Dios. En Hechos 13:48 podemos también de ella entender que estaban ordenados para la vida eterna y no para la palabra predestinación. Algunos piensan que se refiere a que Dios ordenó en el pasado el destino de algunas personas siendo manifiesta tal ordenación cuando ellos pasen su fe en el Salvador. Hay mucho más que decir, pero con esto yo creo que vamos a dejar por sentado y mi posesión, después de una conclusión, eh, abrazo pues el postulado del calvinismo, donde nos enseña, ¿no? De que ya de antemano hemos sido predestinados, y como dice la palabra, ¿no? Antes de la fundación. Eh, También he encontrado puntos principales del calvinismo y déjame leerles, son puntos muy importantes, son 5 puntos de la inhabilidad total. El hombre por su caída a un estado de pecado ha perdido enteramente toda la habilidad de su voluntad para alcanzar algún bien espiritual que acompaña su salvación. Así como el hombre natural, siendo contrario a todo bien, muerto en pecado, no puede en su propia fuerza convertirse ni prepararse para la conversión. Eso es lo que profeso y lo que practico, porque el hombre está muerto y no hay sensibilidad alguno. Por eso necesita de la fe primeramente, de la regeneración, para luego la santificación. Gracias, pastor. Muy bien, hermano, gracias. Sí, ese es el punto importante que nosotros hemos tratado. Muy bien, ha captado esa idea porque eso es lo que nos ayuda a poder entender lo que la Biblia quiere decir acerca de la predestinación, la elección, la fe, ¿no?
es mi fe, o sea, la salvación, en la salvación, ¿yo puedo hacer algo? La Biblia dice que no, es por gracia. Entonces, ¿por qué algunos piensan que la salvación se pierde? ¿Por qué algunos piensan que es una decisión personal? El tema del libre albedrío, ahora vamos a ver un poco de eso, he preparado algo y vamos a ver un pequeño video para poderlo explicar, porque de repente yo lo explico, me va a demorar 3 horas, otra clase, pero hay un video bien cortito de 3, 4 minutos donde vamos a sintetizar el tema del libre albedrío después de las exposiciones, ¿ya? Entonces, el punto principal que nosotros tenemos que ver es que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si estoy muerto, no hay nada. Dios hace todo. Me regenera, me da fe, pone en mí arrepentimiento, pone en mí toda la obra de Cristo. O sea, pregunta, ¿y eso se le ocurrió o a mí se me ocurrió muertito? Estaba muertito y se me ocurrió una buena idea, renacer en Cristo, ponerme a creer. No, pues es imposible. Entonces, otro tipo de doctrinas no cae sobre eso. Entonces, Dios hace todo. Dios obra en la salvación. ¿Sí? Dios es el que hace todo. De Él es la salvación, no de nosotros. Ahora, una vez que nos regenera todo, tenemos una responsabilidad de crecer, de continuar y esperar hasta la segunda venida de Cristo, por supuesto que sí, pero debemos entender que estamos afectados por el pecado y ese proceso es un proceso de santificación, ¿no? Hasta que llegue la glorificación. Entonces el Señor nos ha justificado. Esa es una de las grandes doctrinas en la Biblia. Es la doctrina por la cual Lutero batalló y entendió por el Espíritu Santo, porque no era un diablo, sino el Espíritu Santo, Dios obrando, para que él pueda sacar a flote en medio de la corrupción religiosa esta doctrina. Entonces, eso es la reforma. Por eso, una de las cosas que no es que nosotros seamos los religiosos de la reforma, sino que la reforma es importante. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a las escrituras. Dios en ese tiempo ha provisto a la humanidad que Él ha querido revelarse, mostrar a través de algunas personas que han sido sus instrumentos para hacer ese cambio dentro de la corrupción en la cual había caído la iglesia. Y la historia se repite. Israel, en el Antiguo Testamento vemos pues que siempre están cayendo en lo que ellos quieren. Ellos se hacen llamar el pueblo de Dios, el pueblo escogido. ¿Y cuál era la misión? ¿Alguien se acuerda cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel? ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo de Israel? ¿Para qué Dios los escogió? ¿Por qué los predecidió? ¿Por qué los llamó? ¿Por qué hizo de él un pueblo santo? ¿Por qué Dios empezó con Abraham y ya usted conoce la historia, Moisés, el pueblo? ¿Por qué? Para ¿Para hacer qué? de bendición a todas las naciones. Para hacer luz a todas las naciones. Pero fracasaron. Fracasaron. Habían chispazos de luces, pero fracasaron. Entonces tiene que venir Jesucristo a enmendar todas esas cosas y un nuevo pacto. ¿Y qué les dice a los creyentes ahora en Jesucristo? ¿Qué tenemos que ser? Luz, sal, Luz. Tenemos que ser luz. La iglesia tiene que luz. ser luz. No tiene que ser tinieblas. No tiene que esconder nada. No tenemos que nosotros encerrarnos en el templo, ¿no? Encerrarnos en el templo, en la adoración. Sí hay que adorar, pero tenemos que ser luz, ¿no? Con nuestras Pablo dice, pastor, fuimos actitudes. insertados, somos injertados, dice en el olivo silvestre, dice. Claro. Entonces, esos son, o sea, estamos trazando a grandes, toda la Biblia estamos abarcándolo y eso tiene que ser así. Entonces, sí, muy bien. Entonces, ya vamos por ahí. A ver, Julio, por favor, tu parte brevemente también para poder ver algunos temas más. Adelante, Julio, te escucho. Bueno, sí, pues yo he tratado de resumirlo, también como hizo más o menos 2 horas, pero en sí, junto con lo que dice el hermano Javier, eh, también puedo coincidir, ¿no? Que yo encontré que sí, predestinación significaba eso, ¿verdad? Significaba marcar de antemano, dice, ¿no? Marcar de antemano, predestinar, y eso significaba predestinar, ¿no? Eh, ahora, también he basado
esa investigación en Romanos 8:29, igual, y primera de Pedro 1 y 2, ¿verdad? Entonces lo que yo he podido encontrar es que, si se puede resumir en cortas palabras, la predestinación es, es, eh, es Dios mismo escogiendo desde ya la eternidad, teniendo el conocimiento o escogiendo por amor a ciertos creyentes, ¿no? Que en el futuro, que cuando llegue el cumplimiento, esos creyentes estas personas van a creer en él. Entonces, ellos van a ser predestinados, ellos van a ser llamados, o mejor dicho, ellos van a ser predestinados, ellos van a ser elegidos, y ellos van a ser llamados después. Entonces, eso he considerado yo como la predestinación. Dice, no son predestinados los que creen, sino que creen los que son predestinados, ¿no? Eso es lo que he podido entender. Cuando la Biblia habla de que Dios conoció, aquí en el texto de Romanos 8:29, o Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un injusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto es lo que estaba explicando en las semanas pasadas usted, ¿verdad? Que era imposible de que uno pudiera creer estando muerto, ¿verdad? Entonces tenía Dios que darnos vida todavía. Ahora, si nos ha dado vida y estando reconciliados, dice que si hemos sido reconciliados con Él, entonces seremos salvos. Entonces yo entiendo por la predestinación es que aquellas personas que son digamos nosotros, ¿no? Que hemos creído, deberíamos nosotros de tener un agradecimiento infinito al Señor, ¿no? Porque en medio de tantas millones de personas, Dios nos predestinó a nosotros y en un determinado tiempo, Dios no solamente nos ha elegido, sino que nos ha dado su llamamiento y nos ha llamado, ¿no? Entonces, justamente teniendo esta enseñanza, podemos reafirmar nosotros otro tema que también siempre queda en controversia, ¿no? El que es si la salvación se pierde o no se pierde. Y entonces con esto nosotros podemos concluir de que la salvación no se pierde en realidad, ¿no? No. ¿Por qué? Porque si somos hijos, o sea, hemos sido predestinados, hemos sido separados y después hemos sido llamados. Entonces, en eso consiste la seguridad de nuestra salvación, que también seremos glorificados, ¿no? Entonces, ahora, pero esta elección, yo también he visto que es incondicional, dice, esta elección es incondicional, dice, porque es Él quien elige, no nosotros. Es incondicional no solo porque no había nada en nosotros que nos hiciera digno de ser elegidos, sino también porque la incondicionalidad es una parte esencial del amor. Cuando el amor es condicionado, deja de ser amor para convertirse en un negocio, ¿no? O sea, lo que otros consideran, ¿no? Yo te doy tanto porque voy a recibir tanto a cambio, o voy a hacer esto por ti porque sé que tú también harás esto otro por mí, ¿no? Entonces ahí se condiciona, ¿no? A veces la frase común que a veces escuchamos, ¿no? Favor con favor se paga, ¿no? Entonces, esa no es el concepto de amor que Dios practica, sino que es un amor incondicional, porque en realidad nosotros nada podíamos darle a Dios. Dios en su infinito amor nos escogió. Entonces, cuando la palabra dice que a los que antes conoció también los predestinó o los eligió, significa que Dios tuvo un amor infinito por nosotros, ¿no? Por alguien en especial. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pero no es que nosotros creemos de nosotros mismos, sino que Dios primeramente se ha fijado en nosotros, nos ha dado vida
Dios nos ha dado la fe, esa fe que nosotros lo hemos demostrado para arrepentimiento y hemos creído en él. O sea, no es que creemos porque nosotros queríamos creer, sino porque Dios ha puesto eso en nosotros para que nosotros creamos, ¿no? Entonces dice que, bueno, he encontrado también acerca del llamamiento que dice que el llamamiento es colocado en esta cadena después de la predestinación. De acuerdo a los arminianos, Dios predestina a los que Él sabe de antemano que responderán positivamente a su llamado. De acuerdo a Pablo, Dios llama eficazmente a aquellos que Él predestinó para que sean salvos. No todos los hombres son predestinados para recibir este llamado eficaz que precede a la justificación. Eso es evidente porque no todos los llamados son justificados, dice Pablo. Pero nosotros sabemos que no todos los que reciben el mensaje del Evangelio y son llamados al arrepentimiento responden positivamente. O sea, en realidad el Evangelio se predica a todo el mundo. Esa es nuestra misión, ¿no? Que nosotros debemos predicar el Evangelio. Muchos reciben el Evangelio, pero estas personas que reciben el Evangelio realmente serán los escogidos, serán los llamados. Eso no lo sabemos por qué, porque algunos de ellos, o sea, la predestinación en realidad está abierta en general. El Evangelio se predica y mucha gente lo escucha, pero de todos ellos hay un grupo de personas que Dios le ha placido a él, escoger y después llamar para que después sean glorificados, ¿no? Y nosotros creemos de que eso ha sucedido con nosotros en realidad. Yo con esta enseñanza, pastor, en todo caso, he podido comprender el tema también de la seguridad y la salvación que tiene que ver con eso y más bien de agradecer a Dios, ¿no? Agradecer a Dios ese infinito amor que ha puesto sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros que hemos conocido la luz y que no merecíamos en realidad, no merecíamos para nada en realidad, esto no hicimos nada y creo que todo lo que podamos hacer de nuestras fuerzas tampoco podremos pagar con eso lo que la salvación que Dios nos ha dado, pero sí podemos estar seguros de algo, que si Dios nos ha llamado, hemos sido predestinados desde un comienzo y hemos sido escogidos y Dios nos ha llamado, también tenemos la fe de que seremos glorificados y estaremos con Él, ¿no? Por la eternidad. Bueno, eso es lo que he podido entender acerca de la predestinación, pastor. Muy bien, gracias. Sí, todo parte de un plan de Dios, un plan soberano. Ahora, cómo él lo traza, a veces es un misterio, no tenemos esa capacidad para entenderlo, ¿no? Pero sí, la Biblia claramente muestra que hay algo que ha predestinado. Entonces, arminianos y calvinistas, reformados en todo caso, digámoslo así, entendemos que Dios ha predestinado. El problema es que entre arminianos y digamos, reformados o calvinistas, en ese sentido no hay problema. El problema es cuando se dice la segunda predestinación, la doble predestinación. Si hay una predestinación para salvación, por efecto, no todos son salvos, sino cómo explicamos el tema de Judas, que es evidente que es hijo de perdición. Entonces, él ha sido condenado. La pregunta es, ¿y qué pasó eso? ¿Se le escapó al Señor? ¿No estuvo planificado? Ahora, por otro lado, siempre las preguntas, ¿no? Si Judas, en el caso de Judas, él se pudo arrepentir, tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad, y son temas que hay que analizar en el texto. Y en la Santa Cena, cuando está ahí, tiene la oportunidad para poder tomar una decisión, y Judas tomó la decisión de oír la voz del enemigo. Ahora, en ese momento dice que entra Satanás a él, ¿no? Y Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ahora, ¿no? Entonces, tuvo la oportunidad, sí, pero no tomó esa decisión. Entonces, el libre albedrío, vamos a explicar un poquito después, pero el libre albedrío, ¿cómo era? O sea, el libre albedrío tiene que ver con la capacidad de tomar una decisión, pero si esa capacidad ha sido
afectada por el pecado, ¿usted qué cree? O sea, ¿qué creemos que vamos a decidir? ¿Qué decisión siempre vamos a tomar? Vamos a decidir siempre por el pecado, porque nuestra naturaleza es de pecado. Después vamos a explicar un poquito más, pero es importante que entendamos esto, porque si Dios nos elige y Él va a hacer todo, sí, pero también una vez que nos da, nos regenera, o sea, ¿qué necesitamos nosotros? Ser regenerados, estamos muertos. Entonces la fe alterna con eso, ¿no? Entonces primero es la regeneración o la fe. Entonces la fe no puede tener a alguien que está muerto. Alguien que está muerto necesita ser regenerado. Entonces la regeneración es primero y Dios pone la fe, pone el arrepentimiento, porque esa es la obra que Él hace. Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien. Entonces, ahora, nuestras decisiones van a ser afectadas. Por eso que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la escritura para que nos guíe. Necesitamos que cuando vamos en contra de esa voluntad de Dios y sabemos que es pecado, porque vamos a pecar, vamos a dar pecados, ¿qué cosas tenemos que hacer? Confesión de pecados, acercarnos. Por eso que Cristo necesita cubrirnos con esa sangre. Es cubrir nuestra vergüenza, ¿no? Es limpiar. Entonces ya el Señor en Cristo nos justifica, nos ve justos. Ya no ve a nosotros, sino ve a su Hijo. Por eso que necesitamos estar en Cristo. Y todas esas personas que están en Cristo han sido predestinadas. Y en algún momento han sido llamadas, han sido elegidas. Y entienden, ¿no? Entonces, de eso se trata. Muy bien. Adrián, continuamos. ¿Tienes preparado? Sí, pasaron. Ya. No me has enviado todavía. Ya, Hay dos tareas que están pendientes. No me has enviado. la Trinidad no la envié, pasar. No llegué a responder tampoco la Trinidad. ¿Cómo? La Trinidad no la llegué a responder tampoco, digo. Sí. Bueno, a Entonces, ver, al final conversamos de lo que es pendiente, pero ahorita, pero necesito de todas maneras que se envíen las tareas en físico ya, y ya, pues, si la exposición del otro, vamos a ver si de repente puedo hacer ya. una clase más la próxima semana contigo, con Sol y con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la hermana? Ah, ya me olvidó su nombre. Zulen. Zulin. Ya, porque está, Sol sí expuso la primera, pero necesita exponer la segunda. Si no ha hecho la segunda, va a bajar su calificación, ¿no? Y creo que Sí, todos son buenos alumnos y por no presentar muy bajo, ¿no? Entonces, de repente, en el caso de los que faltan, la próxima clase yo voy a hacer una extra para escucharles las exposiciones y me presenten las tareas, ¿sí? Y ya poder pasó. Sí, clarificar de repente un poco más. Ya, Adrián, expon esta y bueno, ya lo que y le tienes mando. expuesto, me lo manda, ¿sí? Ya Te pasó. escucho. Está bien. Bien, como mencionaban ustedes, hermanos, hay tres posiciones que yo puedo encontrar, tres perspectivas. Está la calvinista, la arminiana y la luterana. Entonces, he dividido más o menos la exposición en esas tres perspectivas. La primera es la calvinista, ¿no? Que sostiene que Dios eligió soberanamente antes de la fundación del mundo a quienes serían salvos, basándose en su gracia soberana, en la gracia soberana de Dios. ¿Y en qué versículos, en qué pasajes se apoya esta perspectiva? Está en Romanos 8, 29, 30, que dice, porque a los que antes escogió, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. También hay otro versículo clave en esta perspectiva, que es Efesios 1, del 4 al 5, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, los calvinistas sostienen eh, que la base divina no está en las obras o los méritos humanos que uno puede hacer, sino, como ya antes mencionaba, que todo se basa en la gracia soberana de Dios. Entonces, eso es lo que creen los calvinistas, ¿no? También, por otro lado, tenemos la perspectiva arminiana, que sostiene que Dios predestina a las personas basándose
previamente sus conocimientos de quiénes aceptarán o quiénes rechazarán el Evangelio. Es decir, Dios sabe quiénes van a aceptar y quiénes van a rechazar la gracia de Dios. Entonces, eh, esta perspectiva se basa en el conocimiento anticipado de las decisiones humanas. Ellos enfatizan, los arminianos, en la libre voluntad humana en el proceso de elección y creen que las personas tienen la capacidad de aceptar o rechazar la salvación, ¿no? ¿Y en qué pasajes ellos se basan? Está en Juan 3:16, que dice, un minuto, 16. Perdón, esa no es Juan 3:16, no, perdón, están en 1 Timoteo 2:4 y en Juan 3:16, claro. Porque de tal manera amó Dios el mundo, es un versículo conocido. eh, un momento, por favor. Sí, en Juan 3:16 y en Timoteo 2:4. Dice, un momento, por favor. ¿Primera o segunda de Timoteo? 1 Timoteo 2:4. Ya. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ellos, los arminianos, sostienen que Dios ya conoce de antemano cuál es la decisión del hombre. Entonces, Dios sabe, según ellos, quiénes van a aceptar o rechazar el Evangelio. Y también, como tercer punto, está la perspectiva luterana, que es un punto intermedio, digamos, entre el calvinismo y la perspectiva arminiana. ¿Qué dice? Ellos creen también en la predestinación, pero no de manera tan rigurosa como los calvinistas, ¿no? Ellos sostienen que la salvación se basa en la gracia de Dios y misericordia, pero también permite a la persona, al ser humano, cierta libertad, cierto libre albedrío. Entonces, ellos consideran que la salvación es un misterio, ¿no? De Dios que va más allá de la comprensión humana. Bueno, personalmente, yo más me inclino por la perspectiva luterana, ¿no? Que es, si bien sí Dios nos da la salvación, todo es por gracia, pero también uno tiene el libre albedrío de poder escoger qué decisión tomar. Entonces, eh, poniéndolo en, digamos, en paralelo, podemos poner el ejemplo de Adán, que Dios lo creó, pero también le dio el libre albedrío de escoger entre obedecerlo o no. Dios tenía un propósito con Adán, pero sin embargo, él también le dio la opción de poder escoger qué decisión tomar. Entonces, es un tema muy, muy complejo, muy debatible, el tema de la predestinación, pero que, bueno, tiene esas tres perspectivas principales, ¿no? Un versículo más en el cual también podemos tomar para explicar la predestinación es 2 Timoteo 1:9, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Bueno, los versículos que ya cité antes más o menos explican lo que es la predestinación y he querido basarme en esas tres perspectivas, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Bueno, como han podido escuchar, sí, es el tema del calvinismo y el arminianismo son dos puntos donde ambos encontramos en la Biblia el texto que nadie puede decir que no hay predestinación. El punto de diferencia entre calvinismo y arminianismo es con respecto a la doble predestinación. O sea, ellos no aceptan que ellos no entienden que Dios ha predestinado a algunos para condenación. El calvinismo dice sí, ¿no? Y es lógico porque si hay algunos que van a ser salvos, otros no. Entonces, que Dios no los ha predestinado, ¿no? Entonces, ahí entra el juego del tema del libre albedrío que mencionaba el hermano Javier, ¿no? Y cómo ese libre albedrío está entendido. Entonces, en ese sentido, justo tú mencionas el tema del luteranismo, ¿no, Adrián?
menciona el luteranismo que maneja las dos cosas. El tema con respecto al luteranismo es un poco complicado, porque Lutero, él no analiza mucho estos temas, lo trabaja Calvino, ¿no? Pero ¿por qué trabaja Calvino esto, no? Él lo sistematiza. ¿Por qué? Porque hay una respuesta en contra de una doctrina que él ve que es incorrecta. ¿Cuál es la doctrina incorrecta? Él está viendo que Jacobo Arminio está hablando de que no hay condenación, todos van a ser salvos. Entonces, Dios ha predestinado y hay un mal entendimiento en esa parte. Entonces, el tema de Lutero ya es antes de Calvino, ¿no? Ahora, hay otra cosa, pero está bien la postura que tú dices, ¿no? Yo creo que esta es la intermedia. ¿Cuál es la intermedia? El luteranismo. El tema de que Dios hace la obra, Dios elige por su gracia soberana, no hay esfuerzo humano, eso es correcto. Pero es que Calvino nunca dijo que no hay responsabilidad del creyente. Entonces, nunca dijo eso Calvino. Entonces, hay una responsabilidad del creyente, pero ese creyente ahora tiene la capacidad de poderlo hacer porque ha sido regenerado. Entonces, no es que salvo siempre salvo, no, sino que Dios ha hecho la regeneración, le ha dado fe. ¿Para qué le da fe? ¿Para qué le da arrepentimiento? Pero ya no es un esfuerzo humano para la salvación, sino que ahora es para mantenerse en santidad. Y eso es responsabilidad. Y eso es lo que justamente tú te has centrado, Adrián, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad. Es correcto, es el calvinismo. O reformados, ¿no? Digamos, para no decir, yo no soy seguidor de Calvino. Está bien, yo tampoco. Sino que citamos a él porque lo sistematiza mejor, ¿no? Entonces, el tema del luteranismo no, si lo explica, es teología calvinista. Entonces, sí, está bien lo que tú dices, tu postura, ¿no? Pero decir que es luteranismo no es exacto, ¿ya? Entonces, es calvinismo, y el calvinismo nunca dice que no hay responsabilidad del creyente. Ahora, ¿en qué momento es la responsabilidad del creyente? Eso es lo que quiero explicar. ¿En qué momento entra la responsabilidad del creyente? No hay responsabilidad cuando está muerto, pues. No puedo hacer nada. Entonces la salvación, Dios te la da, te regenera, y ahí te da la capacidad, ¿no? De poder hacer algo que nosotros no podemos hacer. Estamos muertos en delito y pecado. El Señor nos da vida juntamente con Cristo. O sea, no es que nos da vida y ahora ya tienes vida, tú ves cómo haces. No. ¿Qué cosa hace en la regeneración? ¿Qué cosa viene? ¿Qué cosa es lo que nos regenera? A ver, vamos por ahí, Adrián. ¿Qué es lo que nos regenera? Bueno, se nos genera el pastor. Hay alguien que nos regenera? Eso sí mencionamos cuando tratamos el tema de la Trinidad, un aspecto de la Trinidad. ¿Quién nos regenera? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en el nuevo pacto entra y se va, o se queda en el creyente. Sí, queda en el creyente. Ya, eso es lo que lo regenera. Entonces, la persona que está en Cristo es aquella persona donde mora el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos un templo propenso a pecar, ahí en nuestra carne. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en esa batalla. Lo que no podemos hacer, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra naturaleza nos dice, vamos a pecar. No voy a decir un pecado en particular, cada uno verá cuál es nuestra debilidad. Vamos a pecar, porque el pecado atrae. O sea, si no reconocemos eso, estamos fritos. El pecado atrae. Nuestra naturaleza nos lleva a eso. Queremos eso, nos gusta eso. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores. Ahora, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo dentro de nosotros el Espíritu Santo? Todos pueden participar, ¿ah? Mano Julio, mano Javier.
El Espíritu Santo nos va regenerando, pastor. O sea, primero, a ver, para definir, Nos da fe primeramente para creer. nos regenera, nos hace una nueva criatura, Ya, listo. creada para buenas obras. O sea, a partir de ahí podemos hacer buenas obras. Ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro. Entonces, por ejemplo, para amar a Dios, ¿puedo amarlo con mi capacidad? No puedo. Necesito el Espíritu Santo. Pregunta, por favor, vamos a la Biblia. Gálatas 5, por favor. Gálatas 5:22. Es un texto bien conocido, solo que tenemos que aprender a articularlo muy bien, hermanos. Ustedes todos vamos a enseñar. Más el fruto del Espíritu Santo es ¿Qué es? amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ya. Más el fruto, ¿no? Es un solo fruto, o sea, el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo explicamos en varias ocasiones, ¿no? Hemos estado también en el intensivo viendo un poco eso. El fruto del Espíritu Santo es uno, no son varios, es uno, que tiene 9 características. Una de las características del fruto del Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, tiene características. ¿Cuáles son? Ahí dice amor, gozo, paz, paz, todo. Pero solamente centrémonos en el amor. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra naturaleza está afectada. Entonces, como que siempre nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a amar ¿qué cosa? Otras cosas y no a Dios. Entonces empiezo a amar mi dinero, empiezo a amar mi familia más, pongo al Señor en segundo lugar, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Me ayuda a amar a Dios, porque es el fruto del Espíritu Santo. De forma natural, el Espíritu Santo me hace amar a Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por eso que lo estamos sirviendo. ¿Por qué lo servimos? Porque ya podemos amar, porque es un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué puedo sentir gozo? No es mi gozo, es porque el Espíritu Santo pues, es un fruto. ¿Te das cuenta? La regeneración hace eso. Estamos en un proceso también, ¿no? Al comienzo, ¿no? Y ahí está. Pero siempre es la conexión en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una responsabilidad, sí. O sea, nos ha regenerado, somos una nueva criatura creada, según 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Somos una nueva creación, nueva criatura creada ¿para qué? Para buenas obras. Las buenas obras no las puedes hacer si estamos muertos. Las buenas obras las vamos a hacer cuando hemos sido regenerados y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, de forma natural, si no contristamos y no entristecemos y no apagamos el Espíritu Santo, vamos a empezar a tener ese fruto. Entonces, ¿eso es mi responsabilidad? Claro que sí. Tengo la responsabilidad. Si peco, no, yo no soy responsable. No, sí soy responsable. Esa es doctrina reformada, ese es calvinismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento? Pastor, en Efesios, justamente en Efesios 2:9 dice eso, ¿no? Dice, porque no por obras para que nadie se gloríe. Primero está diciendo, no por obras para que nadie se gloríe, y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Así es. las cuales Dios preparó de antemano, ahí está la predestinación, para que anduviésemos en ella, ¿no? O sea, está justamente Muy bien. hablando, ¿no? Eso es lo que yo busco en los estudiantes, que puedan articular, ¿no? Mientras que yo estoy hablando, estoy tratando de armar las cosas para que ustedes lo puedan comprender. Vamos leyendo los textos al lado, al costado, ¿no? Efesios 2:1 es el que nos da el dato, pero ahí vas a seguir hablando de más temas. Entonces, es un texto bastante conocido. Por gracia sois salvos. Por gracia. La gracia es lo que hace Dios, gracia, misericordia. Somos salvos.
Y el medio que Dios usa es la fe, o sea, vamos a tener fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. La gracia tampoco es de nosotros, pues es de Dios. La fe tampoco es de nosotros, es de Dios. Pues es un don de Dios. ¿Qué cosa es un don de Dios? La fe. Ahora, pastor, pero ¿cómo es que la fe? Mira lo que dice Gálatas 5:22. El fruto del amor, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y 5:22. Sí. Después de bondad, ¿qué viene? Fe. Fe. Entonces la fe es un fruto del Espíritu Santo. No, es que yo sí creo. Claro, el diablo cree. ¿O no sabían que el diablo cree? El diablo cree. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Y a veces nosotros ni temblamos, ¿no? Pero el diablo cree y tiembla. Mi pregunta es, eso que cree, que dice que cree, porque sí sabe, pues si lo ha visto, se acerca. Satanás se acercaba, dice en Job, dice, ¿te acuerdan en el pasaje de Job cómo lo describe? Que se acerca ahí, y se acerca ahí y habla con Dios. Ahora, vamos a ver un poquito el tema de los ángeles. Ahora, porque es parte de la creación, ¿ya? Y se acerca, cree, pero no obedece. ¿Sí? ¿O me equivoco? Ujú. Ahora, lo curioso es que a veces sí obedece, pero Pero para cumplir lo que para cumplir, su exactamente. función que él tiene, es un ángel caído. Ya no vamos a entrar en detalles porque sí obedece algunas cosas que Dios le dice y hace propuestas todavía, ¿no? Bueno, pero todo eso Dios está preparado, está predestinado, no es que el Satanás viene y le cambie los planes, ¿sí? Siempre tenemos que alojarnos en la soberanía de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? Es un don de Dios. Efesios dice, ¿no? Efesios, no es un don de Dios, no por obras. ¿Qué cosa es obras? Un esfuerzo. La fe no lo logras por un esfuerzo, es algo que Dios pone en ti como un fruto del Espíritu Santo, te pone fe para que creas. ¿Por qué creo? ¿Por qué nosotros leemos la Biblia y creemos? Nosotros, hermanos, yo hago una pregunta, ¿hemos visto a Jesucristo de la No. forma que lo vieron los apóstoles? Ujú. Lo vieron No. crucificado, ellos tuvieron que correr por miedo, todo. No, nosotros no lo hemos visto, ¿sí o no? De repente por ahí Claro. nos hemos imaginado a un sueño, no lo sé, pero no lo hemos visto. ¿Cómo es posible que podamos creer, hermano? La fe. La fe. ¿Cómo viene eso? No es que yo siempre he creído, yo he leído la Biblia. No, no es así. Dios nos ha regenerado. ¿Y cuándo es? ¿Por qué nos ha regenerado? Porque ese era el plan de Dios. Nos ha elegido de antemano. Eso es predestinación. ¿No? No por horas para que nadie se gloríe. Siempre la gracia, la misericordia, esa regeneración es para la gloria de Dios. Solo, solideo, gloria. Sola fe, sola gracia, solo Cristo. Ahí están todos los elementos de la reforma. ¿Quién sentó eso? Calvino. ¿En respuesta a qué? A las locuras que hablaba Arminio. O sea, Arminio sí era un hombre de Dios, pero se equivocó, pues. ¿Sí? Eso es el tema. No es que nosotros tengamos, no, que son malos hermanos. Wesley, por ejemplo, es arminiano. Así Hay es. muchos hermanos que son arminianos, está bien, pero nosotros entendemos que eso es un error, porque decir que la salvación, nosotros podemos elegir hacer algo, entonces contradecimos a la escritura cuando dice que estamos muertos. Tenemos que saber articular todo, ¿no? ¿Cómo funciona? Ah, ya vamos entendiendo. Y versículo 10, interesante, porque somos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? No todos, pues, sino los que están en Cristo. Somos los creyentes. ¿Qué somos? ¿Qué dice el texto, hermano? Hechura suya. Ahora, el texto en griego dice, viene de la palabra poema, y poema es poesía, poema. Somos un poema, una obra de arte, o sea, algo que Dios ha hecho, no nosotros. ¿Me dejo entender?
no nosotros. Él ha hecho, ¿qué cosa? Esa nueva criatura. Es una obra de arte de Dios. De Él es la obra de arte. No nosotros. O sea, a veces eso, algunas veces nos puede levantar la autoestima, ¿no? Ah, somos una obra de arte. Sí, pero es porque Dios lo ha hecho. No hay mérito en nosotros, ¿no? Creados, y ahí está, en Cristo Jesús, el medio que Dios ha establecido, el Padre ha establecido que a través de Cristo haga la obra, para buenas obras, las cuales Dios preparó, predestinación de antemano, para que anduviésemos por ella, predestinación, estamos predestinados para estar en Cristo hasta el final. Pastor, puede decirse que las obras, o sea, las obras en sí nos salvan, es verdad, pero puede decirse que definitivamente una persona que ha sido regenerada tiene que manifestar obras. O sea, Sí, las sí, obras no, las obras no son, digamos que las obras no son la causa para nuestra salvación, no, pero sí una persona que ha sido salva definitivamente tiene que mostrar así obras. es Y ahora, correcto. con respecto a eso, Es, se puede decir que las obras tal vez no te califican en el tema de salvación, pero sí en el tema de galardón. Aquí en Apocalipsis 19, en Apocalipsis 19:8 dice, ¿no? Hablando de la novia del Cordero, y en el dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y está hablando de acciones. Tiene que ver con obras, en todo caso. claro, es la forma como vivimos. Es la forma como, o sea, el Señor nos ha regenerado. ¿Cuál es la Igual, evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Mi forma de vivir. ¿Cómo vivo? Como un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, un real sacerdocio. Eso no es natural. Ahora, en ese proceso fallamos con pecado, sí, pero el Señor dice, abogado tenemos en el cielo, ¿no? Jesucristo, y tenemos que confesar nuestros pecados, y Él, ¿qué va a hacer? Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Ese es el proceso. Profesor, Pastor, otra consulta que quería hacerle con respecto a eso. ¿Existe en todo caso regeneración progresiva, santificación progresiva, justificación progresiva? A ver, la regeneración yo creo que es obra de Dios en una sola. La santificación sí sí, correcto. es progresiva, porque no, yo no soy regenerado a medias, soy una nueva criatura. No soy o sea, nosotros, ¿no? Disculpen que hable en persona, pero digamos, si tomo ejemplo, yo no he sido regenerado a medias, ¿no? O sea, he sido regenerado en mi cabeza, en mi corazón, pero mi parte inferior de la cintura para abajo no he sido regenerado. Por eso es que peco, digamos, ¿ya me entendieron, no? No, he sido regenerado total, ¿ya? Ahora, principalmente nuestros pensamientos deben ir siendo transformados, porque es una batalla fuerte nuestra carne. Por eso que cuando leemos los escritos de Pablo, ¿cuál es el problema más fuerte del hombre? El enemigo más bravo. No es Satanás, Uno mismo. nosotros mismos, porque Satanás te puede hacer lo que tú quieras, pero nosotros tomamos una decisión, una responsabilidad. Obedezco a Dios, me sujeto a lo que Él dice, renuncio a aquello que es mi deseo. Pastor, con referente a la pregunta del hermano Julio, en Santiago 2:26 dice que porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, hablando del cuerpo que está muerto, sin el Espíritu Santo, sin la obra regeneradora, entonces da aquí dos énfasis para poder entenderlo. El ser humano no puede salvarse, necesita del Espíritu Santo, necesita de la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y así también la fe sin obra es muerta. Así es, así es.
Y con referente a la santificación, es diaria, pastor. Mi santificación depende de mí diariamente, diariamente, Yes. porque diaria es la lucha. Sí, Y ya Pastor, bueno, ustedes, el Señor nos lleva, seremos ya, ya Sí, termina ya nuestra santificación total, ¿no? Allá en la presencia del Señor ya. así es. pastor, ah, ¿y en qué se basan los pentecostales, por ejemplo, en cuando ellos dicen que la salvación se pierde? Ya, Creo que se basan en un versículo, vienen de la doctrina de quién? Vienen de la doctrina de Arminio, Arminio. ¿no? Ese es arminianismo. Ahora, ¿quién predicó? John Wesley. O sea, es un excelente predicador, Sí, ¿no? sí. No vamos a discutir, es un hombre de Dios. De él no depende su salvación. Ahora, digamos, si el pentecostal se equivoca, no hay problema. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Pues simplemente eh, él piensa que puede hacer algo, pero eso no afecta en nada si Dios lo va a salvar o no. O sea, yo ahorita digo, ¿sabes qué? Bueno, Adrián me dice, pastor, estoy en la iglesia presbiteriana, pero yo tengo más, creo que la salvación se pierde. Está bien, porque eso no vas a decir dónde vas a estar tú. O sea, tú no eres el que decide con lo que piensas. Dios te va a llevar. Así Y lo ahí creo, ya va a te darás pasar. cuenta, ¿no? Ahí te darás cuenta, hoy sí, ahí estuve equivocado, ¿no? En la iglesia me enseñaban, fui al seminario, no, yo seguía, bueno, me equivoqué, tenían razón. Pero eso no va a afectar el tema de la salvación, Claro, o sí. sea, ese entendimiento. Por eso te digo, o sea, por ejemplo, yo me llevo muy bien con pentecostales, mientras que no a uno no le ataquen directamente querer tocar esos temas, si quieren tocarlos podemos conversar, pero con el debido respeto, ¿no? ¿No? Pero que nosotros estamos entendiendo por las escrituras que la salvación no se pierde, que la salvación no depende de nuestro esfuerzo, es de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema de la respuesta frente a saber que de mí no depende? Entonces es obra de Dios. Entonces yo vivo agradecido porque no tengo la capacidad. ¿Cuál es el problema, digamos, viendo así, de pensar de que yo puedo hacer algo para salvarme o hacer una obra para salvarme? ¿Cuál es la consecuencia? Hermano, viviría traumatizado de que no querer salir, ¿no? Que voy a querer quedarme solamente en mi casa, ir a la iglesia, no voy a poder ir, digamos, no sé, a algún sitio, a la playa, ¿no? No puedo ir acá, voy a ir allá porque me puedo pecar, pues. Entonces, si peco, voy a perder la salvación. Y Dios no quiera, me pasa algo, muero ahí, me voy al infierno. Entonces, vivir así, eso trae ansiedad, trae preocupación, no te trae convicción, ¿no? Entonces, estás preocupado por eso. Eso era lo que sentía Lutero. Por eso que Lutero, ¿qué hacía? ¿Han visto, no? Se golpeaba, se flagelaba. ¿Por qué? Porque él sentía algún pecado, pero no dice cuál, pero algo sentía. Y cada vez que sentía eso, se golpeaba. Así le enseñaron, pues, hasta que leyó Romanos. Así es. Y leyendo Romanos entendió que no hay que hacer nada, no hay que comprar la salvación, lo que enseñaba la Iglesia Católica. Entonces, y esa batalla, sí, Lutero salió muy bien, pero el que sistematizó excelentemente fue Calvino. Claro, yo no puedo decir, soy hincha de Calvino, simplemente que hay que reconocer que lo sistematizó bien, otros lo han explicado mejor y ahí ha llegado, ¿no? Ahora, Calvino ha tenido errores, es un ser humano como todos nosotros, pero tenía una capacidad, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Lutero también tuvo una capacidad que otros no tenían, pero ya habían antes con John Huss, otros reformadores que los quemaron, ¿no? El caso de Lutero no lo quemaron, no lo quemaron, no lo mataron, ¿no? Porque tuvo un protector, ¿no? Un alemán lo protegió, ¿no? El duque no me acuerdo exactamente, pero fue quien le dio la cobertura, lo protegió, lo sacó, porque le convenía políticamente rechazar la influencia de la iglesia de Roma para los impuestos, pues era una corrupción. Pero bueno, muy bien. Ahora, Pastor, una pregunta. nosotros debemos vivir tranquilos, para terminar la idea, hermano, nosotros debemos vivir tranquilos, pero no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad. El otro efecto es, no, ya yo no necesito evangelizar, pues total, soy salvo, no necesito
buscar mi santidad, buscar adorar al Señor. No, no necesito. Entonces, ese es el otro extremo, ¿ya? No los dos extremos, hay un centro, que es la palabra. ¿Hay una responsabilidad en obedecer la palabra? Por supuesto que sí. ¿Tenemos la asistencia para poderlo hacer? Por supuesto que sí. Sí, hermano, ahora sí. Eh, uno en vida tiene la seguridad, pastor, por fe, de que ha sido elegido, ha sido escogido y solamente nos quiere darle gracias a Dios. Un poquito para... Anoche nos invitaron a un velorio del primo de un hermano y fuimos ahí y para eso yo ya había desarrollado mi borrador de la predestinación y el familiar se acerca y le compartimos la palabra, ¿no? Porque venían de familia cristiana y el hermano nos cuenta las últimas horas de cómo eh, deja, ¿no?, de existir su hermano y nos dice, mira, mi hermano se desesperó y en ese momento comenzó a decirme, me llevan, y yo no sabía qué hacer, pero tú le encaminaste a los, sí, le pedí que orara, que se arrepienta, que haga su reconciliación, porque de niños eran creyentes, pues su papá eran creyentes y se apartaron. Entonces, lo que quiero traer a la idea, pastor, es que uno en vida siente la seguridad, pastor, de que salvo es que te digo, tiene la garantía, tiene las arras, tenemos de la salvación. Y yo me gozo porque estudiar esta doctrina me enseña mucho, ¿no? De que hemos sido, pues, elegidos por el Señor, porque no, nada hemos hecho en ello. Y compartiendo al amigo, le digo, tú tienes todavía la oportunidad de arrepentirte. Le dejamos la palabra anoche, ¿no? Y me vine pensando y ahí, como estábamos tres hermanos, le compartí un poco de lo que es también la predestinación, ¿no? La salvación. Que tú, por más que estés en tu momento de partir, tienes la seguridad de que estás con el Señor y puedes partir tranquilamente confiado de que vas directamente en el Señor. Entonces, salimos pues un poco renovados porque la experiencia que nos contaba ese familiar nos sirvió para poder hablar, ¿no?, de la salvación, de la seguridad. Claro. Sí. Y bueno, hay ciertas, o sea, la persona regenerada, la nueva criatura tiene evidencias de cómo vive. Y la primera evidencia es con respecto al pecado, en relación al pecado. O sea, el que es creyente no es que ha dejado de pecar, porque sí va a pasar, pero es santificación progresiva, vamos a ir venciendo, es una batalla. Entonces, el creyente está en una lucha constante contra eso. O sea, no solamente sabe que está mal, sino que está buscando los medios de cómo vencer eso. ¿Sí? Es una batalla. Ahora, como ya sabemos, el punto es de que, ¿qué cosa alimentamos más? ¿Alimentamos más nuestra vida espiritual o alimentamos más nuestra carne? Ahí está el tema. Por lo general, bueno, ahora estamos puros varones, ¿no? ¿Cuál es nuestra debilidad más fuerte? ¿No? Por lo general, la mayoría de los varones, el problema de la debilidad más fuerte siempre tiene que ver con el tema de la sexualidad. Ahora, hay otras áreas, ¿no? La mentira, un montón de cosas, pero hay una batalla, ¿no? Con el tema de la sexualidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Va a haber tentación, sí. El enemigo puede ser fuerte, va a atacar lo que tú quieras, pero uno en Cristo toma decisiones. Si seguir al Espíritu o dejar que la carne se complazca, porque el deseo viene a la carne y llama, sea cualquiera que sea el pecado, ¿no? Entonces, ahí me hace acordar algo que hizo José, el hijo de Jacob, ¿no? Para mí eso es ese referente, ¿no? La mujer, acuéstate, los está presionando todos los días y él dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y voy a pecar contra Dios, ¿no? ¿Qué cosa hizo? Correr. No es que se quedó, o sea, la situación es correr. La pregunta es, ¿vamos a poder correr nosotros, así como corrió José?
Tenemos que estar preparados para eso. Normalmente nos vamos a quedar, pues, y vamos a decir, el diablo, la diabla, me ganó y sabe que ese es mi punto de él y me venció. Pero José no dijo eso. Es interesante que para él eso entendía con claridad, estaba claro que eso es pecado, ¿no? Y esa claridad le hizo correr. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. No había Biblia, pero Dios estaba con él. Y esa es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en José. El Espíritu Santo estaba en él. Y por eso que cada cosa que hacía, la hacía bien y prosperaba. Y en el momento de la aflicción, el momento de la tentación, el Espíritu Santo él seguía conectado. Ahora, la pregunta es, ¿él hacía cosas? Sí, hacía. ¿Qué era? Hacer las cosas bien. Una obra. ¿Eso lo salva? No lo salva. Simplemente es la evidencia de la presencia de Dios en su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde dice, pastor, eso? Potifar miró y dijo, ¿qué dice? En el texto en Génesis 39. Acuérdense, vamos a chequearlo, ¿ya? Génesis 39. Eso compartía ya hermano Javier, ¿no? Con los jóvenes o adolescentes, con adolescentes. Pero bueno, ahí hay detalles que no podemos explicar tanto, si no, nunca acabaría. Pero en el 39, mira lo que dice Génesis 39. Versículo 3, 39, 3. ¿Qué cosa vio? ¿Qué cosa vio el Potifar, el amo de José? ¿Qué vio? A ver, prenda su micro. ¿Qué vio? Que, que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿No? O sea, es una evidencia, ¿no, hermanos? O sea, es algo que hacía José. Lo que hacía José, Potifar miraba y decía, vio que Jehová estaba con él. Vio que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En ese tiempo los egipcios son recontra religiosos, tienen dioses idólatras por todos lados, pero ellos asociaban las cosas que hacen bien a la influencia de un dios. Y él era diferente, era sobresaliente, pero era un siervo, acuérdense. Él no solamente era un siervo, sino que también era santo, ¿no? Como hemos visto cuando rechaza a la mujer. Y después en la cárcel también, ¿qué pasa en la cárcel con José? Sobresale entre todos los presos. eh, el Le dan un carcelero le cargo dice, también. le encarga, tú vas a hacer el que baje. ¿Dónde es eso? ¿Dónde te han encargado? Le da la llave, ya tú mismo enciérrate, ¿no? Enciérrate. Ya él agarras y encerrar, todo administraba bien. ¿Y qué cosa veía la gente? Por eso, esa es la presencia de Dios. O sea, es evidente, hermano. Ahora, tentación tendría José, no lo dice, pero sí, era un ser humano como tú y como yo. Pero la presencia de Dios, entonces él alimentaba su relación con Dios. El sufrimiento le ayudó, sí, pudo hacer un amargado, sí, pero eso es el punto. Ahora, pregunta, ¿Dios había preparado todo esto de antemano? Pues tenemos que asociarlo, el texto bíblico, con lo que Dios ha planificado en la predestinación. ¿Lo ha planificado así? Claro. Ya. ¿Cuál es el destino? Ya está planificado. ¿Qué era? Que los hermanos le Vendían. agarren bronca. Así, literalmente, lo odiaban, envidiaban, lo venden. Ese es un salvajismo. O sea, yo creo que en estos tiempos no hay una sociedad que venda a su hermano, ¿no? Bien difícil, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Ya, de repente me equivoco ahí, ¿no? Pero no es normal que alguien venda a sus hermanos, ¿no? Pero lo venden como esclavo. Entra a trabajar, hace bien, lo acusan de violador. Va a la cárcel, hace las cosas bien, interpreta un sueño al copero, al panadero lo matan, al copero lo sueltan, le encarga, le dice, y el copero se olvida hasta que se acordó cuando el faraón sueña las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Va José ahí.
lo pone como gobernador, el más poderoso del mundo, vienen sus hermanos, había cosas para comprar, pero no había qué comer, pero Egipto sí tenía. El plan de José funcionó porque ese plan era el plan de Dios a través del sueño. Y al final dice 50-20. Mira lo que dice 50-20. 50-20. Versículo 19 le dice, o sea, los hermanos se dan cuenta que ahora José es el hermano. O sea, que sea un faraón, ya listo, por ahí les puede perdonar, pero era el hermano que ellos le han hecho daño. Es la hora de recibir el pago por haberlo vendido. Pero mira lo que le dice José, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no los voy a juzgar. Ese corazón es, es una batalla, ¿no? Y versículo 20, pueden leerlo. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Muy bien. ¿Qué cosa de lo que estaba haciendo? Dios tenía un plan, salvar a su pueblo del hambre que había ahí y los va a hacer entrar a Egipto. Y en Egipto van a estar 400 años. Va a salvar a ese pueblo. Es el pueblo de Dios. Ese es el plan de Dios. Quiera José un instrumento. Igualito, nosotros en ese tiempo, Dios tiene un plan. Nosotros somos un instrumento. ¿Te das cuenta? ¿Nos ha predestinado? Sí. ¿Nos ha llamado en un momento? ¿Nos hemos dado cuenta? Sí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Una vez que sentimos esa presencia de Dios, empezar a buscar su voluntad, entender las cosas que Él va a hacer para poder cumplir el plan de Dios. Ser luz en el mundo. Predicar el Evangelio. Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a ver este tema de predestinación y quiero simplemente para terminar y empezar ya con el tema de la creación, ver un video sobre el libre albedrío, ¿ya? Mientras que vamos viendo, seguramente va a aparecer algunas preguntas. Por favor, prestemos atención. Adrián está, se fue, ¿no? O sea, Adrián parece que tiene problemas con el internet. Ya, bueno, no podemos esperarlo. Voy a pasar el video, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Dígame si escuchan Sí, paso, sí. y se ve, ¿no? Sí. Cuando hablamos del libre albedrío, tenemos que distinguir entre dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia, porque si no, eso puede ser muy confuso. Cuando los reformadores hablaban del libre albedrío, ellos se referían de manera particular a la supuesta capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. O sea, cuando Martín Lutero, Calvino se opusieron a la idea del libre albedrío, a lo que ellos estaban oponiendo era a la supuesta capacidad que hombres como Erasmo de Rotterdam le atribuían a la capacidad natural del hombre de escoger a Dios, y evidentemente por la clara enseñanza de las Escrituras, ellos se opusieron tajantemente a ese concepto del libre albedrío. O sea, el Señor Jesucristo dice claramente que nadie puede venir a Él a menos que el Padre que le envió no le trajera. Si nosotros partimos de la premisa de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es obvio que el hombre no tiene la capacidad natural de escoger a Dios, a menos que Dios haga una obra de regeneración en su corazón. El problema que tiende a confundir es que unos 100 años más tarde, cuando se escribieron las grandes confesiones como la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Bautista de Londres de 1689,
El concepto del libre albedrío con el que ellos estaban funcionando era diferente. Ellos usaban la expresión libre albedrío para referirse a la responsabilidad moral. Por ejemplo, nosotros vemos claramente que la Confesión de Fe de Westminster, que es una confesión eminentemente calvinista, dice claramente que la elección de Dios no anula el libre albedrío del hombre. ¿A qué se referían ellos? A que el hombre sigue siendo un ser con responsabilidad moral. O sea que tenemos que entender que la expresión libre albedrío ha tenido dos connotaciones diferentes a lo largo de la historia. Una es la capacidad natural que el hombre tiene de escoger a Dios. Si la pregunta es, ¿tiene el hombre esa capacidad? ¿Tiene el hombre libre albedrío en ese sentido? Nuestra respuesta es no. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre es un esclavo del pecado. Y cuando el hombre escoge libremente, siempre va a escoger el pecado. Ahora, si lo que estamos preguntando es si el hombre es un agente responsable, moralmente hablando, si es en ese sentido que estamos usando la expresión libre albedrío, nuestra respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre no es un títere, el hombre es un ser humano, el hombre tiene voluntad. El problema es que la voluntad del hombre está dañada por causa de la caída. Podemos ilustrarlo de esta manera. Si yo pongo a escoger libremente a un buitre y a una paloma la comida que quiere comer, y pongo delante del buitre alpiste y carroña, y pongo delante de la paloma alpiste y carroña, el buitre libremente va a escoger la carroña. La paloma libremente va a escoger el alpiste, porque es parte de su naturaleza. Para yo hacer que la carroña, que el buitre, perdón, escoja el alpiste en vez de la carroña, tengo que palomizar su naturaleza. Yo tendría que cambiar su naturaleza. Y eso es exactamente lo que hace Dios en la regeneración. Él cambia la naturaleza humana, hace una transformación, no que la cambie, hace una transformación en la naturaleza humana de tal manera que yo libremente escojo a Cristo. No fue obligado, fue libremente, pero ya Dios había hecho una obra previa en mí. Bien explicado, ¿no? Claro. Sí. Ese Suger Michelén de Coalición del Evangelio son páginas seguras para poder escuchar, aun a pesar que él no es presbiteriano, pero sí es reformado. Y Reformado. bueno, eso nos ayuda mucho, ¿no? Para usted poder entender. Lo explica muy bien, tiene una capacidad impresionante. Yo lo sigo a Suger Michelén porque en ese sentido tiene esa facilidad para enseñar, pues, o sea, lo explica, ¿no? Con la paloma, el buitre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay otro, un pastor, que me he olvidado. ¿Sí? Lo explicó, que es americano, que se casó con una peruana. ¿Cómo se llama? No es, Sí, se me ha ido, ¿no? Grandazo alto, ¿no? sí, está reformado también es. Sí, Paul Washer. What? Paul Washer utiliza un ejemplo, porque yo cuando veo algo voy comparando qué cosa dice uno, qué dice el otro, ¿no? Voy relacionando eso, ¿no? Y selecciono para la clase de estudio entenderlo. Entonces, Paul Washer lo hace con un plato de un cerdo, le pones la comida ordenadita y el cerdo va y bota todo y se ensucia en la comida, ¿no? Para que el animalito no se, esa es su naturaleza, dice, ¿no? Pero para que el chanchito coma limpio, como si fuese un gatito o otra persona, ¿no? Hay que transformarlo. Y cuando es transformado, ese chancho se va a ser transformado en un ser humano que entiende que lo que está haciendo está mal. Y ya como ser humano le va a dar vergüenza de comer así la basura, tirarlo al suelo. Eso es la regeneración. Esa es la transformación que el Señor hace a través del Espíritu Santo. Entonces por eso que el pecado ya no, esa es la primera evidencia. ¿Cómo sé yo que soy cristiano? El pecado. Ahora, siempre voy a querer elegir el pecado, esa es la batalla. José era un hombre que no cometía pecado, no, pues, no, sería antibíblico decir eso, pero esa regeneración que hacía en la presencia de Dios en su vida, hacía que él rechace el pecado.
no satisfacer su propio deseo. ¿Sí? Muy bien. Descansamos unos 10 minutos, ¿sí? 5 para las 9, 9 en punto. En todo caso, volvemos a retomar una hora corrida hasta lo que nos dé, ¿sí? Listo. Voy avisándoles también. Voy a dejar una tarea. La tarea es sobre la providencia de Dios. No nos va a alcanzar tal vez tiempo. Así que la tarea va a ser la providencia de Dios. ¿Ya? Escriban 2 páginas sobre la providencia de Dios. ¿Cómo es la doctrina, la enseñanza bíblica de la providencia de Dios? ¿Sí? Y en una parte ustedes van a comparar la oración y la providencia de Dios. O sea, si Dios, porque van a ustedes a descubrir algo, la providencia de Dios, cómo es que Dios interviene, etcétera. Todas estas cosas tienen que ver, importante, porque tienen que ver con lo que Dios hace, ¿no? Elige, hace. La pregunta es por qué, si Dios va a proveer, tiene un plan, todo, ¿para qué oramos? Ahora, eso lo vamos a ver en teología práctica, ¿ya? Va a haber un curso que se llama teología práctica o teología pastoral, que eso más adelante ustedes van a tomar, pero ahí vamos a ver esto, pero yo quiero que ya vayan en su tarea, expliquen una página sobre la providencia, ¿no? Y la segunda página, de repente, un poco cómo es el tema de la oración. Si ya todo Dios ha determinado, Dios ha predeterminado todo, ¿para qué oramos? ¿Para qué nos acercamos a Dios? Si ya antes que salga de nuestra boca la palabra, Él ya la sabe. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es mi tema de la oración con respecto a la providencia de Dios y todo lo que Dios ha planificado? Ya, por favor apunten eso como tarea. Ya para la próxima, la otra semana me la entregan, ¿no? Y eso ya sería su última nota, ¿no? Eso va a reemplazar el examen, ¿no? Ya, listo, descansamos, volvemos 9 en punto.